Hola, mi nombre es Raúl Delgado. Un saludo a la distancia. Dios le bendiga por estar aquí en su canal. Y bueno, en el video de hoy, ¿verdad? El nombre del video es Usted predicador y a usted pastor. A usted predicador y a usted pastor. ¿Son salvos siempre salvos? ¿Y sellados siempre sellados? Es pregunta. ¿Por qué? Bueno, quiero decirles que hago esta pregunta porque yo he dicho, ¿verdad? Yo he dicho de que yo soy salvo y sellado, siempre sellado. Y es mi enseñanza de lo que yo asimismo también he aprendido. ¿Por qué? Bueno, porque cuando un verdadero cristiano, ¿verdad? Un cristiano genuino, ¿ok? Le dice pastor, le dice predicador, que es salvo, siempre salvo y sellado, sellado, es porque se abasa a la Biblia y no porque se abase al mundo. Me da tristeza escuchar, ¿verdad?, en predicadores que dicen, no, es que el que dice que es salvo, siempre salvo, sellado, siempre sellado, es porque le gusta andar en el mundo. O, de igual manera, pastores, ¿no? La pregunta que yo le hago a usted, pastor, a usted, predicador, también, ¿es usted salvo? Y si es salvo, ¿es usted sellado? Y si es usted sellado, ¿no es siempre salvo, salvo y siempre sellado, sellado? ¿O usted piensa que usted puede perder su salvación eterna? Bueno, hay algunos, perdón, me entró una basurilla en el ojo. Hay algunos que están diciendo que no se pierde la salvación, que ellos mismos enseñan que no se pierde la salvación, pero están diciendo, ¿verdad?, de que el que dice yo soy salvo, sellado, siempre sellado, pues no, eso no debe de ser, no es bíblico. Bueno, quiero decirle que no aparece ahí, que haya, como por decir el apóstol Pablo, el primero en que recibe la gracia de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no dice eso, que Él es salvo y sellado, siempre sellado, pero nos da la herramienta donde nosotros podemos saberlo, y no incluso nomás ellos directamente, sino que también en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuestro Mesías, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? El Mesías de los judíos, ¿verdad? El Mesías del pueblo de Israel, también Él decía. Entonces, si eso es cierto, ¿cómo es que nosotros no podemos gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo diciendo que somos salvos y sellados, siempre sellados? ¿No? ¿No le parece? Bueno, mire, le voy a mostrar unos versículos, unos bien poquitos, nada más, en los cuales yo creo y yo sí sé que soy salvo y sellado, siempre sellado. Si usted está escuchando este video y quiere, ¿verdad?, refutarme, bueno, yo no lo hago, ¿verdad?, públicamente, no me gustaría hacerlo. Pero dígame usted, ahí mismo, ¿verdad?, si es que yo no soy salvo y sellado, siempre sellado, cuando veo estos versículos que le voy a leer. Fíjese en lo que dice y vamos a ver directamente, ¿verdad?, en lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. El que oye y cree tiene vida eterna. Vamos a ver lo que dice en lo que viene siendo Juan capítulo 5, versículo 24. Dice así: de cierto os digo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Dice, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué ha pasado de muerte a vida? Claramente, bueno, sabemos que el que ha sido pagano, ¿verdad?, y viene a Cristo, pues ya, ¿verdad?, tiene vida, pero antes estaba muerto en sus delitos, ¿verdad?, muerto en sus pecados. Bueno, pero cuando también nos dice, ¿verdad?, tiene vida eterna, claramente dice eterna en lo espiritual.
que es en lo que yo, ¿verdad? Pongo mis videos en lo espiritual. Yo mis videos cuando los grabo, ¿verdad? Oro al Padre y le pido que me enfoque en lo que yo debo de hacer. Y bueno, entonces yo voy en lo espiritual, yo no voy en lo carnal. Entonces, ahí, pastor, usted dígame si él está mintiendo en Juan capítulo 5, versículo 24. Ahora, mire bien, le voy a leer también, ¿ok? Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que Él es el que a nosotros, ¿verdad?, nos da la manera de cómo ser cristianos. No nosotros mismos. Usted no es pastor porque usted quiso ser pastor directamente. No, Dios le tuvo que poner en su corazón que usted se pusiera, ¿verdad?, a aprender, que aprendiera la manera de cómo enseñar como pastor, al igual que usted predicador. No nomás se subió allí a predicar, no. Claramente Dios le dio a usted, ¿verdad?, el que usted fuera para que a través de él usted enseñara. Mire lo que nos dice directamente Filipenses capítulo 1, versículo 3. Dice así: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Esto lo dice el apóstol Pablo. Bueno, usted ya sabe, ¿verdad? Dice el 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Fíjese bien. 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta que seamos arrebatados, como lo anuncia también en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, o en el 14, ¿verdad? Hasta que sea la plenitud de los gentiles. Entonces sí, vamos nosotros ya con Cristo, mientras nos está fortaleciendo y nos está dando a nosotros el entendimiento, ¿verdad?, nuestro Dios. Pero bueno, fíjese bien, porque lo que yo le voy a decir aquí, se lo voy a decir de verdad con todo corazón y de todo corazón, con cariño. No crea que le estoy faltando al respeto, sino al contrario, ¿verdad? Me pone triste que usted, siendo pastor, ¿verdad?, y también usted, ¿verdad?, predicador, que siendo predicador, bueno, pues hable estas cosas, ¿no? Que diga que el que dice que es salvo siempre salvo y sellado siempre sellado, está loco, que le gusta andar en el mundo. Ok, fíjese bien, cuando dice en Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice, doy gracias a mi Dios, siempre me acuerdo de vosotros. Ahora lo dice el apóstol Pablo. 4, dice, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Por quiénes? Por los cristianos, por los que vamos a ser cristianos y los que ya lo somos. 5, por vuestra comunión en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio, pastor, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, en el cual el apóstol Pablo nos dice a nosotros, el 1 y el 2, ¿verdad? Bueno, ya que más le digo si usted ya los conoce. Dice el 6, ¿verdad? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿verdad?, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién es el que la perfeccionará? Pues nuestro Dios. Fíjese en lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Dice, por tanto, amados, ¿ok? Fíjese, dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. A ver, vamos a ver. Parece que aquí ya me metí en un problema, ¿verdad? Porque dice, ocupaos ocupaos en vuestra salvación, pero no dice que salvación eterna, ¿ok? Dice con temor y temblor, ¿ok? Fíjese más adelante lo que dice, pastor. Dice,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Se imagina? Si yo quisiera perseverar, si yo me edificara a mí mismo, si yo dijera, ¿verdad? Oh, con esto es más que suficiente, ya me puedo ir al mundo, ya puedo yo ser del mundo otra vez, porque ya vi que yo soy salvo, sellado, siempre sellado. Pues no, pastor, fíjese bien, hay dos tipos de salvo, siempre salvo y sellado, siempre sellado. Aquel que no conoce de la palabra de Dios, aquel que no sabe ni siquiera que está mintiendo y que va a pagar con creces, ¿verdad? Los 7 años venideros de los 21 juicios de nuestro Dios, más los 7 truenos, que no sé qué es, pero bueno, también puede ser. Y no nomás eso, sino que si se sigue burlando o negando a venir a nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues puede fallecer en este cuerpo carnal e irse directamente al infierno y después de eso el lago de fuego. Entonces, todo aquel que se dice salvo y sellado, siempre sellado, pero lo ve en el mundo, entonces dígale de él, del mundo, pero no se refiera en plural a todos, porque sellado, siempre sellado y sellado yo, ¿verdad? He sido con el Espíritu Santo de la promesa. Y yo he sido salvo cuando yo creí. Entonces yo soy salvo, siempre salvo y sellado, siempre sellado. Yo no voy a perder mi salvación. Fíjese bien, aún apostatara yo de mi fe, yo no perdería mi salvación eterna. Y yo me imagino que usted debe de saber eso, pastor. Yo me imagino que usted también, predicador, debe de saber eso. Porque si usted no supiera de eso, si usted no supiera, predicador, y usted pastor, entonces no serían ustedes salvos al 100%. No lo serían, porque no confiarían plenamente en la sangre de mi Señor Jesucristo. Lo digo yo aquí por lo que dice la palabra de Dios. Mire usted, voy a seguir leyendo. Dice 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Es decir, que nosotros, ¿verdad? Es por Él que nosotros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, hago estos videos. Yo, por ejemplo, antes de hacerlo, ¿verdad? Me fijé que si fuera verdad, y ya antes de todo eso, acudí yo a una congregación, ¿verdad? Estuve aprendiendo, ¿verdad? Y que no es, mire, voy a decir algo que es verdad, ¿ok? Bueno, yo estoy enfermo, Dios lo sabe, pero es posible que no sea tanto eso el que yo pueda estar en una congregación. El problema es de que me tengo que estar sentando y me tengo que estar levantando y de repente tengo que caminar. Pero bueno, aún así, ¿sabe cuál es el problema? El que yo no he encontrado un lugar de sana doctrina. Entonces es por eso que yo, a través del internet, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos esta posibilidad, y yo tengo mis pastores, ¿verdad? Mis predicadores que me enseñan, ¿verdad? Que yo estoy recibiendo la sana palabra de Dios. Bueno, entonces yo ya sé que es en mi Señor Dios Padre Todopoderoso, ¿verdad? Que yo estoy entre más creciendo hasta llegar a la plenitud de mi Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a ser este tiempo? Cuando yo ya sea en un cuerpo glorificado. Ahí ya sí, ya no voy a pecar, yo ya no voy a tener nada de qué, ¿verdad?, avergonzarme. ¿Por qué? Porque ya voy a ser en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Y eso nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 49 en adelante. Bueno, miremos el 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Bueno, esto sería como una contienda, ¿no? Esto sería como decirle, se pierde y no se pierde, ¿verdad? Esto es algo que le digo, no me gustaría a mí hacer. Pero bueno, usted puede ponerlo ahí, ¿verdad? En un comentario, y bueno, también dejarme su número de teléfono y lo hablaríamos, pero no lo pondría usted públicamente, porque no nomás lo están oyendo hermanas y hermanos en Cristo, sino que también quienes no lo son. Y quienes no lo son van a decir, mira, si hasta entre ellos se pelean, entre ellos se dicen que son y que no son salvos, entonces nosotros, ¿a dónde vamos a llegar con esto? Mejor, mire,
en lo que estamos y ya, ¿verdad? Bueno, dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna. Y dígame si no estamos en una generación maligna. Dice, y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, luminares en el mundo. Todo aquel, ¿verdad?, que trata, ¿verdad?, humildemente de llevar la palabra de Dios a diferentes partes. Yo en este caso, a través del YouTube, otros hermanos en Cristo, hermanas y hermanos, ¿verdad?, la comparten hasta en otras redes sociales. Y otros van personalmente a diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, pues nosotros tratamos, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, de ser luminarias al mundo, como Dios quiere que seamos. No porque nosotros seamos, sino porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. El Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y bueno, ya eso, fíjese bien, ya eso lo que hubieran querido los israelitas en el tiempo, ¿verdad?, que ellos negaron a nuestro Señor Jesucristo. En el tiempo, ¿verdad?, que ellos fueron de tropiezo unos a otros cuando los sacaron de Egipto. Bueno, 16, dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Bueno, entonces, ya mirando esto, pastor, usted predicador, quiero decirle lo siguiente. Mire, ¿ok? Mire lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Mire lo que dice. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. ¿Quién? Es el apóstol Pablo a Timoteo. Mire, dice 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar el 16. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, dice, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Wow, vamos a ver lo que dice entonces después de ahí mismo, ¿verdad? No más que en el capítulo 4, dice, número 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Sí? ¿Y quiénes van a apostatar? Bueno, los que ya creyeron. ¿Ok? Los que ya creyeron van a apostatar. ¿Cuándo? Dice en los postreros tiempos. Es decir, es posible que somos la última generación en estos tiempos. ¿Sí? En este tiempo. ¿Ok? Dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Bueno, hablando en claro, ¿verdad?, de doctrinas de demonios, hasta ahorita yo no he visto algo así, ¿verdad?, de doctrina de demonios, pero sí he mirado yo otros, ¿verdad?, que directamente a lo que nos dice el apóstol Pablo más adelante, sí he visto. Por ejemplo, mira, vamos a mirar en el versículo 2, dice, por la hipocresía de mentirosos, perdón, una vez más, 2, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿ok? Fíjese bien. 3, prohibirán casarse. ¿Quiénes prohíben casarse? Ah, mire, está fácil. Eso lo miramos en la católica, que a los padres no les permiten casarse. Y bueno, ya el por qué sería otra historia, pero al menos ahí nos dice en el 2, por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo cautelosidad de la conciencia. 3, prohibirán casarse. ¿Ok? Acuérdese que el apóstol Pedro era casado. ¿Ok? Bueno, por decir así. No sé de los demás. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, vamos a mirar, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Los mismos católicos, ¿verdad? Celebran Semana Santa, cosa que celebran diferente, ¿verdad? A lo que es el pueblo de Israel, ¿verdad? El pan sin levadura. Ok, entonces, vamos a ver, dice 3, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Disculpe mi manera de leer, yo no, si le digo que no fui a la escuela, mentiría, pero fui y repetí el primer grado, el primer año, el segundo año, y hasta ahí me quedé repitiéndolos hasta que ya no fui a la escuela. Entonces ahí disculpe, ¿verdad?, por la manera en que yo le leo, pero creo que usted entiende, ¿no? Pues me imagino que como pastor y como predicador, bueno, usted ya se sabe estos versículos, y si no, al menos ya los ha leído, y si no, los está leyendo ahorita y sabe, ¿verdad?, de que si es por eso que yo estoy leyendo un poco mal, es por eso, ¿ok? Bueno, ahí disculpe. Ahora, miren lo que dice directamente, ¿verdad? Pues claramente los alimentos, ¿verdad?, también vienen siendo en los alimentos los mesiánicos, ¿no? Los mesiánicos que dicen no coman comida inmunda, ¿verdad? ¿Y quién es más? Bueno, los adventistas, por ejemplo, ¿verdad? En el día del sábado, el séptimo día, el día del Shabbat, ¿verdad? Le dicen que ellos no comen, no, de hecho no en ese día nomás, o sea, ellos no comen carne, de hecho en ese día ni cocinan. Entonces, pues no, fíjese lo que dice. Dice que dice para que con acción de gracias, ¿ok? Dando gracias a nuestro Señor en una oración chiquita, y que le demos gracias por los alimentos que nosotros vamos a comer en ese momento, y ya es todo, ¿ok? Dice el 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, ¿ok? Bueno, 5, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 6, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. 7, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la verdad. Bueno, aquí por ejemplo, ¿verdad? Si a él le están diciendo por ahí, ¿verdad? Ejemplos, ¿no? Por ejemplo, le dicen, oye, fíjate que pues por allá dicen que ya el anticristo ya vino y bueno, pues ya estamos en tribulación, ¿verdad? O, por ejemplo, ¿verdad?, que le dicen, oye, es que mira, para poder nosotros cumplir con nuestro Dios, ¿verdad?, pues necesitamos también llevar la palabra, ¿verdad?, que nos entregó el profeta, se me fue el avión, el profeta Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿verdad? Muchos le decían profeta, supuestamente. Entonces, después, ¿verdad? Dice, no, pues hay que cumplir con la ley, ¿verdad? Hay que cumplir con esto, con aquello. Y no, entonces, pues no, ¿verdad? Decía, no. Tú sé bien a la palabra de Dios. Mira lo que dice el 8. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Bueno, imagínense que en ese tiempo, ¿verdad?, él quería comer o invitaba a comer comida, pues para lo que aquellos decían mundana, ¿verdad? Y él decía, no, pues es que no es mundana, esto es
algo que si nosotros, ¿verdad? Le damos gracias a nuestro Señor Dios, pues ya, Él ya es bendita, Él nos la puso a nosotros para comer, ¿no? Entonces dice el 9, palabra fiel y es esta, y digna de ser recibida por todos. Bueno, entonces el apóstol Pedro a lo mejor, ¿verdad? Pues enseñaba otra cosa, pero el apóstol Pablo decía, no, es que debe de ser de la manera que es allí. ¿Por qué? Bueno, porque si no lo hacemos de esa manera, ya nosotros no estamos, ¿verdad? Cumpliendo con entregar la palabra a como es, ¿no? Entonces, muchos cuando vean comer a otros, ¿verdad? Le van a decir, estás comiendo cosas inmundas. Y no. Ahora, claro, que hay de comidas que de plano también nosotros sabemos que no deberíamos de comer, ¿no? Por ejemplo, en Actos o Hechos, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Que no comamos cosas inmundas, ¿verdad? Que no comamos sangre, ¿verdad? Que no adoremos ídolos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a ver ya para cerrar este video, ¿verdad? Es cortito el video. Mire, quiero hablarle de eso también, pastor, a usted también, predicador. Mire, lo que a mí realmente, para cerrar con broche de oro, ¿verdad? Me da el 100%, no, ¿qué le digo el 100? El 1000%. No, hombre, no, es más, no hay palabras para que usted pueda desmentir este video. Fíjese bien lo que dice en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. ¿Ok? Fíjese bien lo que dice. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. A él para predicar la palabra, ¿ok? Acuérdese, Timoteo, ¿verdad? Era joven, era muy joven, tengo entendido, ¿verdad? Lo dice en la Biblia, y bueno, entonces, pues él decía, que no te vayan a querer envolver, ¿verdad? Dice el 8, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, ¿ok? Acuérdese, nada de que los 4 evangelios, no, mi evangelio. Ahora, con decir mi evangelio, no le estoy diciendo que nomás vaya, ¿verdad?, a las cartas del apóstol Pablo, no, tiene que ir a toda la Biblia. Ahora, para que usted sea salvo, pues no tiene que ir a toda la Biblia, pero sí tiene que conocer cómo es que usted es salvo, ¿ok? Ya después de que usted ya sabe cómo es salvo, entonces sí va a nutrirse, ¿verdad?, de la palabra de Dios, porque usted va a nacer en lo espiritual. Como usted nació de su madre, de su mamá, chiquito, y empezó a crecer y su mamá lo alimentaba, ¿verdad? Primero le daba alimento líquido hasta que usted ya pudo comer sólido. Entonces es lo mismo en la palabra de Dios. Comemos, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Lo líquido, lo que sí es luego allí, ¿verdad? Y ya después de allí va aprendiendo entre más y más. Cuando usted va aprendiendo más y más, me refiero a que usted, ¿verdad?, va a conocer lo de los profetas y lo del Apocalipsis o revelaciones. Va usted a conocer, ¿verdad?, cómo entender bien la palabra de Dios y no confundirla, o no de un texto sacarle usted un contexto a su manera, ¿no? Sino que la Biblia misma se da ahí a entender con su contexto. El chiste es que hay que leerle. Bueno, entonces, dice 9, en el cual sufre penalidades hasta prisiones, dice, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sí puede salir. Es decir, que él estaba preso, pero las cartas salían, no estaban ahí atoradas, ¿ok? Dice el 10, dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. 11. Palabra fiel es esta. Esa era la parte. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Bueno, cuando yo vine a Cristo, ¿verdad? Supe
¿verdad?, que yo tenía que morir para nacer. Entonces, cuando yo vine a Cristo, murió este cuerpo carnal y nací en el Espíritu. Ya no vivo para el cuerpo carnal en la manera del mundo, sino ahora vivo, ¿verdad?, en el Espíritu, ¿verdad?, en lo espiritual, alimentándome entre más, ¿verdad?, y viviendo del Espíritu. ¿Sí me entiendo, verdad? Bueno, entonces, cuando ya vengo yo a esto y veo que dice, oh, no, mira, entonces quiere decir que en todo lo que yo he leído, pues sí, soy salvo, siempre salvo, y sellado, siempre sellado. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Por oír qué evangelio? Bueno, el evangelio que anuncia el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 1 al 3. Y bueno, también, ¿verdad?, cuando nos habla en Romanos capítulo 10, versículos del 8 en adelante, ¿verdad?, donde nos dice que de corazón, aquí, mire, aquí en su corazón, ¿verdad? Bueno, entonces, pues dice, 11, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. ¿Ok? 12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Es decir, que no porque usted sufra, diga, ay, a lo mejor no he sido perdonado, a lo mejor ni he nacido de nuevo, mira cómo sufro. No, es que eso directamente no es una tribulación grande como de la que viene de los 7 años. No, somos atribulados usted y yo siempre, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que dice el 12? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos a Él, Él también nos negará. Si le negaremos, Él también nos negará. Ok, fíjese bien. 13, si fuéramos infieles, dice que, fíjese bien, 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Y sabe por qué? Porque Él viene de su Padre. Él no viene de un padre carnal. Él no es como nosotros, que nosotros decimos como el apóstol Pedro, ¿verdad? No, Señor, yo te defenderé. Y cuando ya vinieron a los hechos, corrió, le dio miedo. ¿Y eso era malo? Bueno, pues era malo, pero eso era entendible para nuestro Señor Jesucristo, porque somos humanos, somos humanos. Mire, también, por ejemplo, ¿verdad?, cuando nosotros, por ejemplo, el apóstol Pedro, ¿verdad?, le dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a tu encuentro, cuando él venía caminando sobre el agua, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dice? Ven. Y cuando el apóstol Pedro va, y no llega, cuando mira para abajo, le dio temor, ¿verdad?, y cae. ¿Sí? ¿Qué le dice mi Señor Jesucristo? Hombre de poca fe. Bueno, entonces quiere decir que depende en su fe que usted sea salvo, sellado, siempre sellado. Si usted no es completamente en su fe, es posible que usted sí cree que se pierde la salvación. Puede ser. Pero también quiero decirle, mire lo que nos dice. 13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. No contender si se pierde o no se pierde la salvación. Para nosotros no se pierde, porque Él no puede negarse a sí mismo, entonces no se puede perder la salvación. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso? Bueno, entonces, mire lo que dice. Lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes, de los que oyen afuera. Dicen, hombre, estos están locos. Mira, si entre ellos mismos andan hablando de que uno dice que la salvación se pierde, otro dice que no, ¿y a quién le hacemos caso? ¿A aquel o a aquel? Los dos hablan pues buenas palabras, pero a la vez de que hablan buenas palabras, se contradicen entre sí. Mira, entonces mejor yo me quedo de católico, mira, mejor yo me quedo de esto, mejor yo me quedo de aquello. Y por eso el apóstol Pablo dice eso. 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Yo le digo y no me avergüenza. Yo soy salvo, siempre salvo, sellado, siempre sellado. Y no me glorío yo en mí mismo. No, no. Yo me glorío en mi Señor Jesucristo. Yo me glorío en mi Dios Padre Todopoderoso y no me jacto de ser salvo, siempre salvo. No, yo le doy gracias a Él en el día a día, en la mañana a mañana, ¿sí? Porque es de Él quien viene mi salvación, no mía. Mire lo que dice el 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Bueno, entonces, pastor, a usted también, predicador, les digo, ¿verdad? Con amor, ¿verdad? Les doy una disculpa. Si creen que yo les falté al respeto, pienso que no. Pero si creen que sí, les pido una disculpa aquí en público de antemano. Pero también le digo una cosa, créame, hay que poner dos. Los que se dicen salvos, salvos y siempre sellados, que se van al mundo, que no son cristianos, que no son, ¿ok? Hijos de Dios, ¿ok? Y los que nos decimos salvo, salvo, sellado, siempre sellado, porque es lo que yo soy, ¿ok? Pero vengo en Cristo, he nacido de nuevo, y lo que yo le acabo de leer es el entendimiento que tengo. Ahora, hay más entendimiento, pero le pongo estos versículos, ¿verdad?, de estos libros para que usted vea, ¿verdad?, que pues no puede uno decir, todo aquel que se dice salvo, siempre salvo, y sellado, siempre sellado, es mentira, está loco, es que andan en el mundo. No, pastor, no, usted, predicador, ¿ok? No es así. Usted no pluralice nomás por decir. Usted debe de aclarar. Mire, sí, puede haber quienes son en verdad nacidos de nuevo, los que son de verdad hijos de Dios, los que son de verdad cristianos genuinos. Sí, ellos son salvos, siempre salvos, y sellados, siempre sellados, porque Dios no quiso que su Hijo viniera al mundo para que todo se pierda, no, sino para que nadie se quedara sin el conocimiento de la verdad, para que todos se salvaran, ¿sí? Dios no mandó a su Hijo a condenar, sino para que a través de él fueran salvos todos, ¿sí? Entonces, dichas estas palabras, le pido a Dios, ¿verdad?, que pues lo ilumine, y que si usted no es en mi Señor Jesucristo, esté, y que si se equivocó, pues no hay que perdonarle, no hay nada que perdonarle. Este es un error que cometemos todos, ¿verdad? Yo por mi parte nomás quería decir esto, ¿verdad?, de que pues no puede usted pluralizar nomás así. Y bueno, pues que este video era para eso. Hermanas y hermanos en Cristo, familia y amigos, esto que yo estoy poniendo en este video, de que yo soy salvo, siempre salvo, y sellado, siempre sellado, es porque yo he guardado en verdad lo que es lo que yo he estado leyendo en mi corazón. Eso está aquí. No me van a cambiar de eso nadie. Como dice, ¿verdad?, en 1 Corintios 15, ¿verdad?, del 1 al 4, ¿verdad?, que si lo retenemos, somos salvos. Si no, creímos en vano. Yo hasta la fecha, ¿verdad?, lo sigo creyendo, ya después de que he sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, ¿verdad? Pero cuando yo lo escuché, yo lo creí, y nadie me cambió de eso. Entonces, cuando yo vine a Cristo, le dije, Señor, creo. Entonces es cuando yo sé que ya he sido sellado, ¿ok?, para siempre, ¿ok?, hasta que seamos arrebatados y llevados allá al encuentro que tenemos con nuestro Señor Jesucristo, en el aire, a recibir a nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Bueno, ahora sí, Dios me les bendiga y nos vemos en el próximo video. Y bueno, también una vez más me vuelvo a disculpar con usted, pastor, con usted, predicador. Créame que nomás lo dije porque no veo yo el por qué usted tenga que hablarlo de esa manera. Simplemente defina, ahí diga los que son y los que no son.
Dios les bendiga.